La cuñada afirma que huyó de un esposo abusivo y necesitaba un lugar donde quedarse. Después de 2 meses de traer hombres al azar y tras un incidente con la policía, descubrimos quién era el verdadero problema. Hola a todos. Necesito sacar esto en algún lugar porque no sé con quién más hablar y siento que estoy perdiendo la cabeza. Uso una cuenta desechable por privacidad. Tengo 34 años y mi esposo, llamémoslo Mark, 35, y yo llevamos casados 8 años. Somos dueños de nuestra casa, tenemos empleos estables, en general, vivimos una vida tranquila y predecible, que es como nos gusta. La persona principal en esta situación es la hermana menor de Mark, Chloe, de 29. Mark y Chloe nunca han sido particularmente cercanos. No se trata de un gran evento específico, sino de años de choques de personalidad, decisiones de vida diferentes y lo que Mark describe como la tendencia de Chloe al drama y a la autodestrucción. Eran corteses en los eventos familiares obligatorios antes de que nos mudáramos al otro lado del país hace 5 años, pero rara vez hablaban fuera de eso. Según Mark, sus padres la consienten bastante, lo que siempre ha sido una fuente de fricción. Mark, por su tranquilidad, generalmente se mantenía alejado. No habíamos visto a Chloe en persona desde nuestra mudanza, aunque recibíamos noticias ocasionales a través de los padres de Mark, usualmente sobre una nueva crisis, un trabajo que había dejado o dramas de pareja. Hace unos 2 meses, Mark recibió una llamada de Chloe tarde en la noche. Ella lloraba histéricamente diciendo que por fin había dejado a su esposo, David, llevaban casados unos 2 años. Sabíamos muy poco sobre él. Chloe no era buena para mantener a nadie informado a menos que necesitara algo. Alegó que David era controlador y emocionalmente abusivo y que las cosas habían escalado al punto de temer por su seguridad. Dijo que había hecho una maleta y se había ido, terminando en un motel a varios pueblos de donde vivían, lo que está a varios estados de distancia de nosotros. Afirmó que no tenía dónde ir, que no podía ir a casa de sus padres porque David conocía gente en su pueblo, lo cual sonaba raro, y preguntó si podía quedarse con nosotros solo por un tiempo, hasta ponerse de pie. Mark dudó. Recordaba los problemas pasados con Chloe, su falta de fiabilidad, su tendencia a dejar desastres para que otros lo solucionaran. Pero la historia que contó era alarmante. La idea de que su hermana, distanciada o no, pudiera estar en peligro y sola lo angustiaba. Yo también me sentí terrible por ella. La idea de alguien huyendo de una situación abusiva es horrible. Hablamos mucho. Mark se sentía obligado y coincidí en que ofrecer un refugio temporal seguro era lo correcto. Calculamos que unas semanas, 1 mes a lo sumo, le darían tiempo para planear sus próximos pasos, conseguir empleo, quizá terapia. Acordamos que viniera. Chloe llegó 2 días después, luciendo exhausta y con una sola maleta y una mochila. Durante la primera semana estuvo muy callada, se quedaba en el cuarto de invitados, dormía mucho y parecía realmente afectada. No hablaba mucho de David ni de detalles del abuso a menos que se lo preguntáramos y, aún así, sus respuestas eran algo vagas, enfocadas más en la asustada que estaba y en lo controlador que él era con el dinero y sus amistades. Intentamos apoyarla, dándole espacio, pero haciéndole saber que estábamos allí. Yo cocinaba, Mark le preguntaba con suavidad sobre sus planes, sugiriendo recursos para buscar trabajo o grupos de apoyo. Entonces las cosas empezaron a cambiar. Lento al principio. Cerca de la segunda semana, dijo necesitar relajarse y olvidar. Esto se tradujo en comprar un par de botellas de vino. Pronto fue algo nocturno. Se quedaba en la sala viendo televisión y bebiendo después de que Mark y yo nos íbamos a la cama. Empezamos a encontrar botellas vacías, vasos pegajosos con restos de vino en la mesa. También empezó a pedir dinero, primero pequeñas cantidades, 20 pesos, 40 pesos para lo esencial o pasajes de autobús para buscar trabajo, aunque rara vez veíamos pruebas de búsqueda activa. Decía que David había congelado sus cuentas conjuntas. Luego dijo que nunca tuvieron cuentas conjuntas, que él solo controlaba su acceso a su propio dinero. Mark le dio algo al principio, sintiéndose culpable por su situación. Hacia la tercera semana su comportamiento se intensificó, comenzó a salir y no decía dónde, solo que veía a una amiga o despejaba la mente. Volvía tarde, a veces claramente intoxicada, tambaleándose o hablando en voz alta por teléfono en el pasillo. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, Mark y yo nos despertamos por golpes. Bajamos y encontramos a Chloe intentando, sin éxito, abrir la puerta delantera, habiendo olvidado su llave. Se rió al vernos, diciendo que solo necesitaba aire. La casa olía a alcohol. Además, el desorden aumentó.
El cuarto de invitados era un caos, la ropa apilada, los platos sucios días enteros, el baño de huéspedes siempre lleno de maquillaje, toallas húmedas por el suelo. Intentamos hablarle con delicadeza sobre las normas de la casa, el ruido de noche, limpiar tras ella. Se disculpaba, hacía un pequeño esfuerzo un día y luego volvía a lo mismo. Las peticiones de dinero fueron más frecuentes y por mayores cantidades. Ropa, artículos personales, tarifas para solicitudes de empleo que sonaban sospechosas. Mark empezó a decir que no, diciéndole que gestionara su dinero y se concentrara en encontrar trabajo. Esto provocó silencios hoscos o comentarios pasivo-agresivos sobre que no entendíamos por lo que había pasado. La situación se volvió insostenible cerca de la sexta semana. Chloe anunció que tenía un trabajo de medio tiempo de mesera en un bar. Al principio nos alivió, pensando que era un paso hacia la independencia, pero solo le daba más efectivo para salir de fiesta. Empezó a salir casi cada noche después del turno o en sus días libres. 2 veces en las últimas 2 semanas trajo desconocidos a casa de madrugada, no solo amistades, sino hombres que al parecer acababa de conocer en el bar o en otros bares después. La primera vez, Mark y yo nos despertamos a las 3 de la mañana por voces y risas fuertes. Mark bajó y encontró a Chloe en la sala con un hombre que ninguno conocía, los dos bebiendo cerveza. Mark se enfureció, le pidió al hombre, amable pero firmemente, que se fuera, y luego le dijo a Chloe sin rodeos que traer extraños a nuestro hogar sin permiso, y menos a esas horas, era inaceptable. Chloe se puso a la defensiva, era adulta, era solo un amigo y Mark la trataba como a una niña. Discutieron fuerte hasta que ella se encerró en su cuarto. La segunda vez fue hace 3 noches, situación similar, hombre distinto. Eran más callados, pero yo me levanté al baño a las 4 de la mañana y la vi despidiendo a alguien en la puerta. Al confrontarla por la mañana, primero lo negó, luego dijo que él solo la había acompañado a la puerta, y al final admitió que había estado dentro unos minutos. Me acusó de espiarla. A esto se suman contradicciones en su historia sobre David. Cuando Mark señalaba suavemente una incoherencia, ella se turbaba, cambiaba de tema o lo acusaba de ponerse del lado de David. Mark y yo estamos constantemente estresados. Hablamos en susurros en nuestra habitación sobre qué hacer. Mark se siente tremendamente dividido, odia lo que ocurre, está enojado por la conducta y la falta de respeto de Chloe, pero la narrativa de la hermana abusada aún pesa, se siente culpable de echarla si de verdad no tiene un lugar seguro. Entiendo su conflicto, pero mi simpatía se ha tornado en frustración y creciente sospecha. Su comportamiento actual no concuerda con la imagen de una víctima aterrorizada que intenta reconstruir su vida, parece más bien alguien escapando de responsabilidades y usando una acusación horrible como escudo. Nuestro hogar ya no se siente nuestro. Estamos en tensión, esperando el próximo incidente. Chloe alterna entre ser excesivamente dulce cuando quiere algo y estar hosca y defensiva. Nos evita salvo para pedir dinero o quejarse de su trabajo o de lo injusta que es su vida. La situación actual es, Chloe vive en nuestra casa, trabaja esporádicamente en un bar, gasta su dinero en salir, bebe mucho, incumple nuestras reglas, trae extraños y su historia sobre escapar de un esposo abusivo muestra más y más grietas. Mark y yo estamos al límite. Mi creencia en su historia se tambalea seriamente. Me siento horrible al dudar de alguien que dice ser víctima, pero sus acciones lo hacen cada vez más difícil. El estrés afecta nuestro matrimonio, nuestra paz y nuestra seguridad. ¿Soy una mala persona por dudar de la historia de Chloe sobre David? Cualquier consejo sería apreciado. Actualización 1. Gracias a todos los que respondieron a mi publicación original. Leer sus comentarios y mensajes fue de gran ayuda, validaron que mis sospechas no eran descabelladas y me dieron perspectiva sobre la seriedad de la situación. Agradezco que compartieran experiencias y consejos. Clarificaciones. La relación entre Mark y Chloe siempre fue tensa. Mark ve a Chloe como alguien que manipula situaciones y a los familiares, especialmente a sus padres, para conseguir lo que quiere, dejando caos tras de sí. Ha cambiado de trabajos, apartamentos y relaciones con frecuencia, necesitando rescates de los padres. Por eso Mark se distanció años atrás. Esta historia de abuso fue el único escenario que lo hizo intervenir. Postura de Mark ahora. Ya no busca excusas para Chloe. Ver su comportamiento, sobre todo traer extraños, erosionó su simpatía. La culpa era más por abandonar a una posible víctima. Ahora está mayormente enojado y de acuerdo en que Chloe debe irse, pero le preocupa la reacción de sus padres.
Conducta específica de Chloe. El alcohol ya no es solo vino. Encontramos botellas vacías de vodka escondidas en el armario. Las discusiones suelen ser ella gritando por teléfono sobre dinero o alguien que la dañó, o discusiones circulares con nosotros si intentamos poner límites. Su gasto va todo a ropa, maquillaje, viajes en app y copas, nada que indique ahorrar para un apartamento. Los extraños son hombres que conoce saliendo, no parece saber sus apellidos. Leer los comentarios solidificó un pensamiento creciente, necesitaba la verdad sobre su matrimonio. Su historia tenía huecos y su conducta no coincidía con alguien traumatizado. La idea de que quizás mintiera sobre algo tan serio y nos manipulara era horrible pero plausible. Varios sugirieron verificar su historia buscando a David. Sentí un gran conflicto, era ir a sus espaldas, pero nuestra casa era insostenible y no podíamos decidir sin saber si la base de su estancia, el abuso, era real. Si decía la verdad, su salida debía manejarse con otros apoyos. Si mentía, su expulsión era más justificada. Decidí intentarlo yo, no Mark, por la dinámica familiar. Así que hice algo que jamás pensé. Entré a Facebook. Chloe no es muy activa, pero tiene un perfil antiguo. Recorrí su lista de amigos, buscando algún David de su zona. Tras un rato, comparando fotos y ubicaciones que ella había mencionado vagamente, encontré un perfil de un tal David cuyo retrato lo mostraba con Chloe en pareja, hace un año. La localización coincidía. Temblando, dudé una hora mirando su perfil. Luego respiré hondo y le envié un mensaje. Me presenté como la esposa de Mark, cuñada de Chloe, expliqué que ella llevaba casi 2 meses con nosotros alegando huir de una situación abusiva, que su conducta nos causaba graves problemas y había inconsistencias. Pregunté si estaría dispuesto a hablar para entender qué pasó. No la acusé, solo expuse lo que ella contó. No esperaba respuesta, o una airada. 3 horas después, sonó mi móvil. David respondió, sorprendido de que Chloe dijera que él era el abusador. Sonaba aliviado de que alguien lo contactara. Aceptó hablar. Chateamos más de 1 hora. No detallaré todo, pero su versión difiere radicalmente. Según David, Chloe era quien tenía conductas volátiles, estallidos verbales y emocionales, celos, control sobre él, arrojar cosas durante discusiones, nunca golpearlo pero sí dañar objetos, exceso de alcohol que provocaba peleas, gastar en exceso las tarjetas que él pagaba y amenazar con irse o quitarse la vida si no conseguía lo que quería. Frecuentemente desaparecía días sin avisar. El incidente final fue en una fiesta, se emborrachó, empezó a gritarle en público y luego desapareció. Él llegó a casa y encontró una nota diciendo que lo dejaba porque la asfixiaba. No supo más. Sus padres lo llamaron furiosos por maltratarla, según lo que Chloe contó. Él desconocía acusaciones de agresión física y estaba horrorizado. David dio fechas y ejemplos que coincidían, desde otra perspectiva, con cosas que Chloe mencionó vagamente. Su historia se alinea inquietantemente con el comportamiento que vemos ahora. Al terminar la conversación sentí una furia fría y claridad. Hice capturas de pantalla por si acaso. Fui con Mark, que estaba trabajando, cerré la puerta y le conté lo que hice. Le mostré los mensajes. Su expresión pasó de sorpresa a rabia y luego a resignación. No se enojó conmigo por contactar a David, solo dijo en voz baja, lo sabía. Algo no cuadraba. Debí confiar en mi intuición. Estaba furioso con Chloe por la mentira, por manipularnos y someternos a esto. También molesto consigo por dejar que la victimización anulara su juicio. Hablamos otra hora. Ya no había conflicto entre nosotros. Chloe debía irse de inmediato. La pregunta era cómo hacerlo sin provocar una escena dada su volatilidad. Decidimos dormir y enfrentarla juntos al día siguiente. Actualización 2. Esto cubre el fin de semana inmediatamente posterior. Tras decidir que Chloe debía irse, era jueves por la noche, el ambiente cambió. No le contamos lo de David, necesitábamos un plan y mostrarnos unidos. Pensamos hacerlo el sábado por la mañana, usando el viernes para prepararnos. Pero creo que Chloe percibió algo. El viernes estuvimos distantes, sin charla trivial. Ella se mostró más apocada, incluso no salió esa noche, raro. Creímos que el sábado sería menos dramático. Nos equivocamos. El sábado, planeábamos hablar después del desayuno. Chloe despertó tarde, hacia las 11 de la mañana, agitada, comentó que saldría a hacer diligencias y almorzar con una amiga.
Le pidió 50 pesos a Mark antes de que pudiéramos empezar la conversación. Él se los dio, por costumbre y porque nos tomó desprevenidos. Salió al mediodía. Pasamos la tarde tensos esperando. Mark llamó a sus padres para avisarles, de forma cuidadosa, que la convivencia no funcionaba y Chloe necesitaría otro sitio pronto. No mencionó aún lo de David. Quería primero hablar con Chloe. Sus padres se mostraron preocupados y escépticos, pidiendo paciencia. Chloe no volvió en la tarde ni al inicio de la noche. Su turno en el bar empezaba a las 7 de la tarde. A las 6 de la tarde testeó a Mark diciendo que se reuniría con gente y se iría directo al trabajo. No supimos más hasta la 1:30 de la mañana del domingo, gritos desde abajo, voces de un hombre y golpes, luego un estrépito. Corrimos. La sala era un caos, la mesa de centro volcada, una lámpara rota. Chloe gritaba histérica. Un hombre desconocido, cerca de la puerta, se presionaba la cara sangrante y gritaba. Olía fuerte a alcohol. Mark se interpuso y les ordenó detenerse. El hombre, visiblemente alterado, dijo que conoció a Chloe en el bar, fueron a otro bar y ella lo invitó a casa. Contó que conversaban cuando Chloe se enojó por algo minúsculo, empezó a gritar y había arrojado la lámpara. Al intentar irse, ella lo arañó. Mostró los arañazos. Chloe chillaba que mentía, que la atacó y quiso aprovecharse de ella. Sus acusaciones eran confusas y no tenían sentido. Estaba muy ebria. El hombre insistía en marcharse y que ella estaba loca. Mark intentó calmar. Le pidió a Chloe ir a su cuarto y al hombre esperar afuera. Chloe se negó. El hombre no quería irse hasta que quedara claro que ella lo atacó. Viendo el descontrol y peligro, miré a Mark y sin hablar entendimos. Mientras se los mantenía separados, fui a la cocina, tomé el teléfono y llamé al 911. Expliqué que había un altercado con una invitada y un sujeto herido, di la dirección y el número. La operadora dijo que los oficiales venían en camino. Lo siento, tengo que dejar esta actualización aquí porque tengo trabajo que hacer. Escribiré una nueva actualización y la publicaré en unos días. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde el incidente en que llamé a la policía. Los oficiales llegaron unos 10 a 15 minutos después de mi llamada aquella madrugada de domingo. Vinieron 2 agentes. Mark les abrió la puerta. El ambiente seguía tenso. Chloe había dejado de gritar, pero sollozaba dramáticamente en una silla, mientras el hombre, llamémosle John, se mantenía junto a la entrada, nervioso. La lámpara rota y la mesa volcada seguían allí. Los agentes separaron a todos. Uno sacó a John al exterior para hablar con él, y el otro nos tomó declaración a Mark y a mí en el comedor, después intentó hablar con Chloe en la sala. Mark y yo relatamos lo sucedido. Chloe estaba hospedada con nosotros. Había traído a John, nos despertaron los gritos y los golpes. Encontramos los muebles tirados, la lámpara rota y la acusación de John de que ella lo había agredido, respaldada por los arañazos visibles en su rostro. También mencionamos que Chloe lo acusaba a él, aunque no presenciamos la agresión, solo el caos inmediato. Comentamos que Chloe había estado bebiendo. El agente que hablaba con Chloe se oía desde donde estábamos. Ella, entre lágrimas, afirmó que John se volvió agresivo cuando le pidió que se fuera, que actuó en defensa propia y que estaba asustada. Recalcó que se encontraba con nosotros porque había huido de un esposo abusivo, tratando de presentarse de nuevo como víctima. Cuando el agente que hablaba con John regresó, informó que él quería presentar cargos por agresión. Tomaron fotos de las marcas en su cara y del desorden en la sala. Hablaron con Chloe otra vez y le explicaron que John deseaba denunciarla. Ella se puso histérica, negaba todo, decía que era culpa de él. Dado que había versiones opuestas pero una lesión visible y señales de altercado, los policías documentaron todo a fondo. Explicaron a Chloe que levantarían un informe y la fiscalía decidiría si presentar cargos. Al tratarse, en principio, de una agresión menor, delito leve, y sin testigos independientes de la agresión física, no la arrestaron en ese momento. Sí tomaron todos sus datos y los de John, y recomendaron firmemente a John que se marchara, cosa que hizo de inmediato. También le hablaron serio a Chloe sobre la gravedad del asunto y sus posibles consecuencias legales. Tras casi una hora, la policía se fue. En cuanto la puerta se cerró, el silencio pesó como plomo. Chloe se volvió contra nosotros furiosa, acusándonos de traicionarla, de llamar a la policía, de ponernos del lado de un extraño antes que de la familia. Mark la detuvo. Sabemos que mentiste, Chloe.
Sabemos que inventaste lo de que David te maltrataba. Sabemos que tú eras el problema en ese matrimonio. Chloe se quedó helada, pálida. Yo añadí. Sí, hablé con él. Nos contó todo y coincide exactamente con lo que hemos visto aquí. Mark siguió. Tu comportamiento esta noche, agredir a alguien que trajiste, provocar que viniera la policía, es el fin. Nos utilizaste, mentiste sobre algo horrible para manipularnos y quedarte aquí. Haz tu maleta, no pasarás otra noche en esta casa. Chloe intentó discutir, luego lloró, luego suplicó, que no teníamos derecho, que no tenía a dónde ir, que sus padres la matarían, que David le arruinó la vida. Nos mantuvimos firmes. Ella lanzó ropa a la maleta entre sollozos e insultos, intentando arrastrarnos a viejas rencillas familiares. No respondimos. Tardó cerca de 1 hora, llamó a alguien en voz baja, organizando que la recogieran. Al final arrastró su maleta y su mochila hasta la puerta, nos lanzó una última mirada llena de odio y dijo, se van a arrepentir, ya verán. Salió dando un portazo. La observamos por la ventana mientras subía a un coche que llegó minutos después. No lo reconocimos. El impacto inmediato fue un silencio agotador. Primero recogimos la sala y tiramos la lámpara rota. Al día siguiente cambiamos todas las cerraduras. Mark llamó a sus padres ese mismo domingo y les contó exactamente lo ocurrido, la mentira sobre David, la confirmación que obtuvimos, el incidente con John y la intervención policial, y que habíamos pedido a Chloe marcharse. Como era de esperar, al principio estaban incrédulos y conmocionados por la mentira, luego, muy molestos por lo de la policía. Surgieron los comentarios previsibles de ¿pero a dónde irá? Necesita ayuda. Mark fue tajante. Los problemas de Chloe exceden lo que podemos manejar. Necesita ayuda profesional que nosotros no podemos darle, y no puede seguir con nosotros tras mentir y volverse violenta. Le sugirió alentarla a buscar terapia o quizá rehabilitación, pero dejó claro que nuestro hogar ya no era opción. La conversación fue difícil y la relación con sus padres está tensa. En parte nos culpan por abandonarla. Desde que Chloe salió hace 2 semanas, no hemos sabido de ella directamente. Según los padres de Mark, está quedándose temporalmente con ellos. Niega todo, dice que John la atacó y que nosotros reaccionamos exageradamente y malinterpretamos su situación con David. No sabemos si John siguió adelante con la denuncia ni en qué quedó el reporte policial. Las autoridades no se han puesto en contacto. La casa volvió a estar tranquila, por fin se siente nuestra otra vez, pero la experiencia dejó huella. Resulta inquietante lo fácil que alguien puede tejer un relato de victimismo para manipular a otros y eludir las consecuencias de su conducta destructiva. Mark lidia ahora con la tensión con sus padres. Ambos seguimos procesando el estrés y la sensación de violación de nuestra paz de los últimos 2 meses.